Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del infarto. Como sabéis, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. Una de estas enfermedades cardiovasculares es el infarto. Pero nosotros aquí de lo que vamos a hablar fundamentalmente es de cómo prevenir el infarto, cuáles son los síntomas de alarma y si una persona tiene esos síntomas, qué es lo que debe de hacer. También hablaremos lógicamente de los tratamientos más avanzados y del tema de la rehabilitación cardíaca, es decir, una persona que ha tenido un infarto, qué es lo que debe de hacer para poder recuperar su calidad de vida. Para todo esto tenemos aquí en el plató a Laura Garrote, que es médico especialista en rehabilitación, responsable de la unidad de rehabilitación cardíaca en el Hospital Morales Meseguer. Muchas gracias por venir, gracias, Laura. por invitarme. Juan Antonio Divisón, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesor de medicina de familia aquí en la UCAM. Gracias por venir, Juan Antonio. Gracias, Juan. Somos compañeros desde hace 40 años en el Colegio Mayor y eso marca, eso marca. Eduardo Pinar, que es jefe de cardiólogo, jefe de sección de hemodinámica en el Hospital Virgen de la Risaca y presidente de la Sociedad Murciana de Cardiología. Muchas gracias por venir, Eduardo. Y Tomás Vicente, que es muy amigo y colaborador habitual de estos programas. Gracias por venir, Tomás. No, a ti por invitarme, muchas gracias. Tomás es jefe de cardiología en el Hospital Reina Sofía y profesor de cardiología en la UCAM. Vamos a dar paso, nos gusta salir a la calle, preguntarle a la gente qué es lo que le gustaría saber sobre el tema que vamos a tratar hoy, sobre el infarto. Vamos a ver qué preguntas nos han hecho. Me agradaría saber qué es lo que hay que hacer para evitar un infarto. La duda más importante es qué hay que hacer cuando da un infarto y qué características son las que siempre se presentan. Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Voy a empezar contigo, Juan Antonio, por eso de ser compañeros de Colegio Mayor. ¿Qué son las arterias coronarias? Porque la gente habla de las coronarias. ¿Qué son las arterias coronarias y cuál es su función? Bueno, las arterias coronarias son las arterias responsables de llevar la sangre al corazón. Sabemos que el sistema circulatorio, en concreto las arterias, son las que son responsables de aportar sangre a los tejidos para que se ejerzan sus funciones. Sangre que lleva oxígeno y nutrientes. El corazón, el miocardio en concreto, es un músculo y ese músculo necesita oxígeno y nutrientes. Y las arterias coronarias son las responsables de que llegue oxígeno y nutrientes a ese miocardio para que se pueda contraer, para que pueda ejercer bien sus funciones. Y serán gordicas, me refiero porque el corazón, o sea, un músculo del brazo a lo mejor lo tenemos en reposo, pero el corazón lo mejor es que no se pare, ¿no? O sea, que necesitará mucho aporte de nutrientes, ¿no? Sí, pero no son muy gorditas, ¿no? El hemodenista nos lo podrá decir mejor, pero no son muy gorditas. Pero el problema es que cuando se cierran, por eso la importancia de actuar de forma precoz, porque si están mucho tiempo cerradas, no llega sangre, no llega oxígeno nutriente suficiente a los tejidos y el miocardio se puede dañar y dejar de funcionar bien. De ahí la premura de actuar de forma rápida. Muy bien. Tomás, defínenos qué es un infarto. Pues bueno, tú has explicado muy bien cómo funciona la nutrición del corazón. Es como un coche, es un motor que está todo el tiempo contrayéndose. Él genera sus propios impulsos y se alimenta para poder funcionar, igual que los coches, por la gasolina, que en este caso es la sangre, que le llega por las tuberías finitas que son las coronarias. Cuando alguna de estas arterias se obstruye, pues lo que está delante deja de recibir riego. Es como si nosotros tuviéramos un bancal y se está regando todo, pero hay una zona que no llega agua, pues ahí va a ser un erial. Pues el corazón en ese momento se queja con dolor, que ahora explicaremos los síntomas, y eso es un infarto, la obstrucción aguda de una arteria coronaria, que hay unos mecanismos que pueden precipitar esa obstrucción. Generalmente es un proceso crónico que va produciendo una obstrucción crónica, poquito a poco va estrechando la luz, con los factores de riesgo que ya hemos hablado otras veces, pero la hipertensión, el tabaco, el estrés, la genética, y sobre esa obstrucción crónica
se va a producir generalmente una obstrucción aguda que es un coágulo de sangre, y se produce la obstrucción total, con lo cual el músculo que está por delante de esa arteria sufre, y si no lo abrimos rápidamente, de ahí ahora Eduardo nos ilustrará sobre ese procedimiento, pues un paciente va a tener un infarto de miocardio. Y Eduardo, muchas veces oímos el término angina de pecho o angor. ¿En qué se diferencia una angina de pecho y qué es un angor inestable? Pues es otra manifestación de la enfermedad de las arterias que decía, de las arterias coronarias, pero en lugar de suceder, como contaba el doctor Vicente, una oclusión completa como se produce en el infarto, que se cierra por completo el riego a través de esa coronaria, en el caso de la angina lo que existe es una estrechez que dificulta el paso de la sangre pero no lo impide completamente. Vale. Lo más frecuente, que es lo que tienen muchos pacientes nuestros, es lo que se llama angina de esfuerzo. El paciente hace una vida normal, pero cuando tiene que hacer un esfuerzo considerable o un esfuerzo regular o un esfuerzo ligero, según la gravedad de su enfermedad coronaria, nota molestias en el pecho, pero en reposo desaparece. Eso es la angina de esfuerzo clásica. Y la angina inestable es la que se produce de una forma más aguda, más súbita, porque algo se ha complicado en la arteria coronaria, puede aparecer incluso en reposo, o puede ser que los síntomas sean prácticamente con cualquier mínimo esfuerzo. O sea que es una forma más severa de angina que la angina de esfuerzo clásica, y que normalmente requiere un ingreso hospitalario y un tratamiento farmacológico intenso, y a veces incluso someter al paciente a exploraciones invasivas como el cateterismo. O sea que la diferencia fundamental entre un infarto y una angina es que en el infarto hay una obstrucción completa, sí, y en la angina hay una obstrucción parcial, claro, que nos permite hacer una vida sedentaria, pero que cuando hacemos un esfuerzo necesita el miocardio más sangre y no, claro, le llega por la obstrucción parcial. Y de forma práctica, para que las personas que nos están viendo lo tengan claro, un infarto es un síntoma, como ahora explicaremos, de dolor en el pecho, con otras manifestaciones, que dura más de media hora, se prolonga 45 minutos, una hora, hora y pico, mientras que una angina son 5 minutos, 10 minutos, 15, pero nunca supera la media hora. Muy bien, esa puntualización es estupenda. Laura, contigo vamos a mantener una conversación paralela, porque contigo vamos a hablar sobre todo de la rehabilitación cardíaca, es decir, de una persona que ya ha tenido un infarto, qué debe de hacer para tener una calidad de vida totalmente normal, ¿no? Mi primera pregunta, después del ejercicio físico, después de un infarto, ¿se puede hacer ejercicio físico? Pues no solo se puede, sino que se debe hacer ejercicio físico. El sedentarismo es uno de los factores de riesgo cardiovascular, junto con la hipertensión, el colesterol, el azúcar, como ha comentado Tomás, y la actividad física tiene beneficios no solamente sobre esos factores de riesgo, sino también efectos positivos en el músculo periférico, en el corazón, que es un músculo, en el sistema de distribución de ese riesgo, el sistema cardiovascular, y también mejora la capacidad física de los pacientes. Y el cómo retomar una actividad o cómo reiniciarse en una actividad física después de sufrir un infarto de forma segura es lo que enseñamos en los programas de rehabilitación cardíaca. Eso ahora después te lo tengo aquí apuntado a preguntarte. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra infarto. Muy buenas, vamos a hablar de la palabra infarto. ¿De dónde viene esta palabra? Del latín in, prefijo que indica hacia adentro, y farctus, participio del verbo farcire, que significa rellenar. Rellenar hacia adentro muy repentinamente, muy de golpe. Es como si cogen ustedes un embudo y le echan líquido muy rápidamente, entonces ¿qué es lo que pasa? Que se desborda y se produce el desastre. Relacionado con esto está isquemia. ¿Qué es la isquemia? Viene de iskein, que en griego significa impedir, y emia, de haima, que es sangre, impedir el paso de la sangre. Estaríamos hablando de ese embudo que decíamos antes, de la parte de abajo, como es muy estrecha, impide ese paso de la sangre. Y otra de las palabras muy relacionadas con este campo es ictus, que significa golpe, del verbo latino icere, golpear. Los latinos utilizaban la palabra ictus para denominar el acento de la sílaba donde recaía el golpe de acento se le llamaba ictus. Luego pasó a denominarse choque, porque la gente cuando recibía un ictus se quedaba sin sentido. Tanto isquemia como infarto como ictus son términos muy relacionados entre sí. Palabras de médicos. Juan Antonio, ¿hay diferencia entre los hombres y las mujeres a la hora de tener un infarto, incluso de los síntomas que tengan? Parece que sí, diferencias en cuanto a que parece que es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Aparte que puede haber un componente genético, yo creo que probablemente esté influenciado por los factores de riesgo, tabaco, colesterol fundamentalmente.
En los hombres es más frecuente, antes se hablaba de las enfermedades cardiovasculares, en los hombres es más frecuente el infarto agudo de miocardio, mientras que en las mujeres son más frecuentes los ictus, probablemente por mayor prevalencia de hipertensión y tal. En cuanto a los síntomas, yo creo que no, los síntomas son similares en hombres y mujeres y no hay diferencias. Muy bien. Tomás, ¿por qué se produce el infarto? Ahora vamos a la madre del cordero. A la madre del cordero. Bueno, ese es el santo grial. Se produce sobre estas arterias. Bueno, hay una base genética también, ¿no? Primero es cómo es el molde, cómo están distribuidas el árbol arterial de tu corazón. Eso también es genético. Entonces, a medida, esto la gente de Murcia que es huertana lo va a entender, si tú tienes muchas curvas, muchas bifurcaciones, en los cruces favorece que la erosión irrite la pared por dentro de la arteria y puede favorecer las placas. Eso aunado a una serie de factores de riesgo, sobre todo la diabetes, el tabaco, la hipertensión, otros factores que también conocemos como son los inflamatorios. Sabemos hoy día que la inflamación de las encías produce una inflamación sistémica que va a actuar sobre todas las arterias, especialmente sobre las del corazón. Es decir, es multifactorial. Y cuando tenemos esas placas, la causa más frecuente es que en un momento cuando la obstrucción es crónica, puede ser que tú, generalmente son fumadores, hombres, la mayoría de los casos en edades de 45 y 55 años está el máximo pico de población, pues en ese momento el paciente pues puede activar sus factores de coagulación, o se activan solo ante una estrechez importante, pero ante un disgusto, una subida de tensión, fumando, se activa la coagulación, sube la tensión y eso favorece que el pequeño cortocircuito que pasaba sangre por esa obstrucción se tapone completamente y ya no deja pasar la sangre hacia adelante y se produce el infarto. Es generalmente una causa multifactorial, pero que uno se ha ganado a pulso. O sea, uno es muy raro que si se cuida, no tiene la genética y lleva una vida, lo que llamamos cardio saludable, como tú has explicado, Laura, pues le va a costar más tener un infarto. Esto es como todo, hay que ganárselo. Has dicho una cosa que yo cuando la leía hace un tiempo me pareció muy interesante, que es lo de el cuidado de la boca, o sea que la periodontitis, sí. La Sociedad Europea de Cardiología la considera un factor de riesgo independiente. Por supuesto. La gente quizá no entienda, o porque no es fácil a veces, qué tiene que ver tener una infección crónica en la boca con tener un infarto, pero es que tú lo has dicho, la inflamación crónica favorece... Todas las arterias están interconectadas. Un proceso inflamatorio va a estar conectado con todas las arterias del organismo, de nuestra economía. Y ese proceso inflamatorio daña la pared arterial, que además tiene unos mecanismos de limpieza autóctonos. Cada zona de la arteria se encarga de quitar el colesterol malo, una limpieza. Si eso está inflamado, se erosiona, se estropea la pared y produce los mismos mecanismos que se producen en la encía, van a provocar el infarto también, predispone. De hecho, se ha visto, por ejemplo, las bocas sépticas sí, son las que pueden tener más incidencia. En personas con diabetes, con periodontitis, simplemente con una limpieza de boca se controla mejor la diabetes. O sea que lo digo para que la gente tenga claro que es muy importante cuidarse la boca. Eso es. Eduardo, ¿podríamos calcular el riesgo de que una persona vaya a tener un infarto en los próximos 10 años, que tenga un 10%, un 5%? ¿Podemos calcularlo y cómo se haría? Eso es complicado. Hay diferentes estudios y estudios de muchos años que han intentado valorar ese riesgo y de ahí han salido unas escalas que permiten a los médicos, no es para que un paciente se calcule el riesgo, pero sí que un médico puede establecer más o menos el riesgo, pero eso es muy aproximado, o sea, no es algo matemático. Es lo que decía el doctor Vicente, el controlar esos factores de riesgo es lo que puede hacer que no se produzcan eventos cardiovasculares. Esas escalas que digo, pues por ejemplo nos permiten saber que un paciente de 65 años, varón, que fume, que sea hipertenso y que tenga el colesterol alto, pues tiene un 50% de posibilidad de tener un evento cardíaco, una angina de pecho, un infarto, pero también está la base genética, que esa hoy en día no la controlamos. Pero sí que nos sirve de orientación, sobre todo a los profesionales sanitarios, para aconsejar a esa persona que deje de fumar, que se controle bien la hipertensión, que se controle el colesterol, más que darle una cifra exacta del riesgo que tiene, pero que para hacernos una idea, pues ese varón típico de 65 años, fumador, con factores de riesgo mal controlados, pues tiene casi la mitad de papeletas de sufrir una angina de pecho o un infarto. También existe un riesgo alto en el paciente que ha tenido una angina o que ha tenido un infarto y no se cuida, sigue fumando, sigue teniendo la tensión descontrolada, pero sobre todo el tabaco quizás sea uno de los factores donde más debemos incidir. Y tú como endocrinólogo lo has nombrado, la diabetes. El paciente diabético pues es un paciente que está expuesto a un riesgo de problemas cardiovasculares si no se controla bien su enfermedad metabólica. Entonces es importante que la diabetes también se controle. O sea que hay una serie de
parámetros que nos permiten estimar el riesgo que va a tener un paciente, pero creo que más que alarmar con que usted tiene este porcentaje de riesgo, lo que hay que hacer es controlar esos factores de riesgo, evitar los que sean evitables hoy por hoy, que son el tabaco, la hipertensión, el control del colesterol, la diabetes y la genética. A lo mejor algún día también podemos controlarlo, pero hoy en día ni eso ni el sexo, que como ha dicho el varón, tiene más riesgo, lo podemos modificar. ¿Puedo decir una cosa, Juan? Juan? Tomás. A ver, una cosa ilusionante, que a mí me gusta mucho siempre citar algún trabajo, y estamos en la Universidad Católica, que es la Universidad del Deporte. Hay un estudio muy reciente de miles de pacientes mayores que se les hizo una prueba de esfuerzo, una prueba de ejercicio para ver el riesgo de esas personas, ¿no? Y todas eran normales, pero aquellos señores mayores de 65 años que tenían más capacidad de ejercicio, es decir, que aguantaban más tiempo y que estaban más acostumbrados a hacer ejercicio, en el seguimiento de 10 años, estamos hablando de miles de pacientes, tuvieron muchísimos menos eventos cardiovasculares, en este caso el infarto. ¿Qué quiero traducir con esto? Que es importantísimo la prevención y nunca es demasiado tarde. Las personas mayores, si se han cuidado toda la vida, deben de continuar haciendo ejercicio porque van a tener menos eventos, menos infartos. Y esto está al alcance de la mano de todos. Sí, y tenemos que decirlo. Es Es un mensaje importante para decirle a las personas que sean activos. Sí, y aunque no hayan sido hasta un momento, que nunca es tarde para empezar, que lo has dicho tú. Laura, decías tú que en una persona que ha tenido un infarto no solo puede, sino que debe de hacer ejercicio. Sí. Pero mi pregunta ahora es, en esa persona que ha tenido el infarto, ¿cuándo podría empezar a hacer el ejercicio? Porque al día siguiente no va a empezar. Bueno, depende un poco de la extensión del infarto y si ha tenido complicaciones o no, pero por lo general un paciente que ha sufrido un infarto no complicado, ya estando en planta, recibe indicaciones del control de factores de riesgo, todos los que habéis comentado, incluyendo aquí la movilización precoz, o sea, que salga pronto de la cama, que des pequeños paseos por la planta. Y como por suerte los ingresos cada vez son más cortos, gracias a los avances y al tratamiento que aplican aquí los compañeros, pues en cuanto se va a casa se le anima a que dé caminatas de 15 minutos al día y que vaya aumentando progresivamente. Muy bien, o sea que no es como a lo mejor hace muchísimos años que los mantenían en la cama. No, ni mucho menos. Ni mucho menos, o sea, desde el primer momento. Las complicaciones no son más por salir antes de la cama. Vale. Juan Antonio, en comunicación dicen los expertos que lo mejor para dar un mensaje es decir lo que vas a decir, decirlo y repetirlo. Hemos hablado aquí de los factores de riesgo, pero quiero que tú, como médico de atención primaria, puesto que la prevención es de lo más importante que hay, ¿cuáles son otra vez esos factores de riesgo que hacen que una persona tenga muchas más papeletas, que decía Eduardo, para tener un infarto? Vale. Jesús, te vea por la introducción que ha hecho un periodista que se llama Jesús Arazamena, decía que el secreto, como estamos en una universidad católica, el secreto de la Iglesia Católica es que lleva diciendo lo mismo un mensajito corto 2000 años. Pues Bueno, yo creo, a mí sí que me gustaría decirle a los telespectadores un poco que la secuencia de cómo llegamos a la enfermedad son estilos de vida inadecuados, factores de riesgo y luego la enfermedad. Y digo esto porque nosotros, en mi ámbito de trabajo en la atención primaria, para nosotros es fundamental el control de esos factores. Primero, prevenir la aparición de esos factores de riesgo. ¿Cómo? Con estilos de vida adecuados. Ya ha salido aquí el ejercicio físico, ahora todo el mundo... Hemos hablado del envejecimiento activo, el ejercicio físico, esos 150 minutos semanales de actividad física moderada que nos recomiendan las sociedades científicas, o esos 10.000 pasos. Hoy todo el mundo puede disponer de un podómetro que le ayuda a controlar o a calcular cuál es su ejercicio físico. Entonces, primero, ejercicio físico, dieta sana, y estamos en el Mediterráneo, la dieta mediterránea, que además se ha demostrado que es eficaz en prevenir enfermedades cardiovasculares, quiere decir que tenemos mucha evidencia de eso, y esa dieta y ese ejercicio nos van a permitir controlar un poquito el sobrepeso. Y luego, otro estilo de vida fundamental, no fumar. Si nosotros, eso es lo que nosotros llamamos promoción de la salud. Si eso fracasa, aparecerán los factores de riesgo. Entonces, nuestra siguiente meta, entonces ya empezamos a hablar de prevención primaria, es diagnosticar cuanto antes esos factores de riesgo y controlarlos. Diagnosticar esa hipertensión, ese colesterol, esa diabetes y controlarlos de forma adecuada para que al final no aparezca, y si ha de aparecer, esa paciente que tiene un determinado riesgo, si ha de aparecer un infarto, que en vez de a los 70 o 60 años aparezca a los 70 o a los 80 años. Retrasar todo lo que podamos la aparición de la enfermedad. Muy bien, perfecto.
Tomás, ¿cuándo podemos sospechar, o una persona que está en su casa o está en su trabajo o haciendo una actividad, puede sospechar que tiene un infarto? Es decir, ¿cuáles serían los síntomas del infarto? Bueno, haríamos quizá 2 grupos de edad o 3 grupos de edad fundamentalmente. Si una persona es muy mayor, pues estamos hablando de por encima de 85 años, ahí los síntomas son un poco diferentes. Una persona mayor que de pronto empieza con fatiga, que le falta el aire, que puede tener una descomposición de estómago, incluso no tiene dolor en el pecho, siempre es un paciente que debemos de una disnea súbita, sospechar que puede tener un síndrome coronario agudo, un infarto. En personas que es donde está el máximo pico de incidencia, varones entre 45 y 55 años, pues la sintomatología más típica, si no es un diabético tipo 1 que no le va a dar dolor en algunos casos, pues es un dolor generalmente relacionado con ejercicio o con una situación de estrés intensa, que es un dolor retroesternal, opresivo, que aparece en la zona del esternón. Generalmente es como un peso fuerte con cierto componente de quemazón, y que irradia, suele tener irradiaciones hacia el brazo izquierdo, hacia ambos emitoras, hacia los 2 brazos. Una característica que te da, que te hace pensar mucho en que puede ser un infarto es cuando irradia hacia las mandíbulas y hacia el cuello, y además generalmente se suele acompañar de lo que llamamos los médicos síntomas vegetativos, de unos síntomas acompañantes, sensación de náuseas, vómitos, sudor frío, como cuando tiene uno una descomposición de estómago, un sudor frío pero más intenso, que te moja absolutamente. Generalmente a veces también hay un poco de pérdida de conocimiento, que ya hablaría más de gravedad, pero los síntomas fundamentales son el dolor, los síntomas acompañantes, la localización y las características del dolor. Muy bien, perfecto. Pues cualquier persona que note esos síntomas, sí. Yo ahora quería preguntarte, Eduardo, imaginemos una persona que nota los síntomas que ha dicho Tomás, ¿qué es lo que debería de hacer? Y una pregunta, otra, ¿hay un código infarto lo mismo que existe un código ictus? Sí, la primera pregunta, la persona que nota esos síntomas tiene que consultar con el sistema sanitario en urgencia, o si de verdad se sospecha o es un dolor como el que no ha tenido nunca en el pecho o tiene antecedentes ya familiares y puede ser un problema de este tipo, lo mejor es llamar al 061, al 112 y que acudan al domicilio, más que buscar asistencia por sus propios medios. Yo creo que un dolor en el pecho sospechoso que nunca ha tenido, otra cosa son los síntomas atípicos que en un porcentaje pequeño se pueden dar, pero cuando uno siente un dolor opresivo, retroesternal, con sudor, con sensación de que le está pasando algo grave, debe llamar inmediatamente al 112, el 061 que acuda y que valore si ese dolor puede ser secundario, que es muy sencillo porque con un electrocardiograma y con la forma de presentación de los síntomas se diagnostica un infarto. Entonces, cuanto antes debe hacer esa llamada. Uno de los mayores problemas que tiene, y ahora hablaremos de las consecuencias que puede tener el infarto, es el retraso, que muchas veces pensando que esto puede ser muscular, nervioso, el paciente deja pasar horas y cuando consulta pues ya se ha perdido una parte del músculo cardíaco por la forma de actuar esta enfermedad. Y en cuanto a la segunda pregunta, el código de infarto sí que existe en la región desde hace ya bastantes años. Hay ya muchísimas organizaciones, muchísimas sociedades científicas que recomiendan, y el Ministerio de Sanidad así lo hace, que se organice la asistencia al infarto en redes, más que centrarlo en un hospital, que sean redes asistenciales coordinadas en las que es importante la labor de los médicos del 061, de urgencias, de los cardiólogos, de los médicos de la UCI, luego los programas de los cardiólogos de la planta, los programas de rehabilitación, o sea que es una asistencia en red. Y en ese sentido es importante que el paciente consulte cuanto antes y el sistema sanitario, los médicos que primero interaccionan con el paciente, lo diagnostiquen, empiecen a administrar la medicación que hay que dar de forma rápida y luego intentar abrir la arteria. Y esa arteria que comentábamos, la coronaria que se ha ocluido, se abre o con un medicamento que se administra intravenoso, un fibrinolítico, o con una angioplastia a través de un cateterismo que se introduce un catéter en la coronaria y luego, la mayoría de las veces, con uno de estos dispositivos metálicos, un stent, se soluciona. De eso ahora nos lo explicará en profundidad. Sí que existe. Hace años que se intentó ya en Murcia y se montó un sistema de asistencia al infarto regional y que actualmente se ha renovado hace poco la consejería con un nuevo, corrigiendo algunas pequeñas cosas que se podían mejorar, y se ha publicado el documento del código de infarto en la región. O sea que podemos estar tranquilos dentro de lo que cabe, que si una persona, que tenemos una buena asistencia sanitaria para poder atender un infarto en cualquier lugar de la región. Sí, lo que pasa es que es un tema que no se puede trivializar
podemos hablar de prevención porque es fundamental y intentamos hacerlo de una forma distendida, pero es verdad, cuando hablamos de infarto hay que tener en cuenta que hay muchas personas que fallecen por este problema. Afortunadamente, hace una década era un 15% la mortalidad que tenía en nuestra comunidad y en comunidades vecinas, y actualmente se ha reducido un 5%, es un 10% más o menos, pero es 1 de cada 10 pacientes que tienen un infarto fallecen. La mayoría incluso antes de llegar al hospital, porque puede desencadenar una arritmia y tener un paro cardíaco, pero algunos incluso en el hospital, y hablar del infarto pues es un tema que los profesionales estamos muy acostumbrados, pero que es dramático cuando nos escuchan personas o que lo han padecido o que lo ha padecido un familiar que ha fallecido. Entonces es un tema que ha mejorado muchísimo, que la asistencia sanitaria pero que sigue siendo pero un sigue problema siendo grave un y problema serio de salud en todo el mundo desarrollado, y que por eso es tan importante la prevención. Yo creo que a nivel de asistencia sanitaria se ha mejorado muchísimo, tenemos unos sistemas de emergencia muy buenos, unas ambulancias bien dotadas, la posibilidad de administrar esos fármacos fibrinolíticos, la posibilidad de hacer un cateterismo urgente con la angioplastia, las UCI están muy bien dotadas, pero aún así, pues si podemos evitar que tengamos la enfermedad, mejor. Eso es el camino por el que debemos ahora incidir. Laura, ¿en qué consiste exactamente un programa de rehabilitación cardíaca? Pues mira, los programas de rehabilitación cardíaca son un conjunto de medidas multidisciplinares, como ha dicho Eduardo. Es muy importante el trabajo en equipo, ¿vale? Participamos varias disciplinas, varias especialidades sanitarias, con el fin de educar no solo al paciente, sino también al entorno familiar en qué es su enfermedad, qué le ha llevado a padecerla, cuáles son esos factores de riesgo, y también intentar evitar esa progresión de la enfermedad, esas complicaciones, e intentar que el paciente se incorpore a una vida personal, social y laboral lo más cerca de la normalidad. O sea, la rehabilitación cardíaca es parte de ese tratamiento global de la cardiopatía, no es algo que esté apartado. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas. El cardiólogo doctor Gonzalo de la Morena nos va a explicar en qué consiste una prueba de esfuerzo con ecocardiografía. Bueno, pues hoy lo que vamos a presentarles es cómo se hacen unas pruebas de ejercicio para el diagnóstico de enfermedad coronaria, es decir, de la cardiopatía isquémica. La prueba concretamente se llama un ecocardiograma de esfuerzo y es una prueba de esfuerzo habitual, pero completada con imágenes de ecocardiografía que muestran el corazón en movimiento. Este tipo de prueba nos da más seguridad a la hora de hacer el diagnóstico, porque a veces el electrocardiograma solo pues puede dar falsos positivos, incluso falsos negativos. Con la ecocardiografía se potencia, vemos el movimiento del corazón y nos permite identificar más claramente si hay un déficit de riego coronario, si hay alguna lesión coronaria, o incluso a veces hasta predecir un riesgo de un infarto. El paciente lo que hace es ejercicio en una banda sin fin, a la que se va incrementando poco a poco la velocidad y la inclinación, y nosotros monitorizamos la respuesta del electrocardiograma, los síntomas, la tensión arterial, y con el ecocardiograma vamos viendo cómo se va contrayendo el corazón. Lo que vemos en la pantalla es, por un lado, el electrocardiograma con un promediado, de tal manera que el equipo, de una forma, digamos, automatizada, va presentando las alteraciones que ocurren en el electrocardiograma. Y vemos si hay un descenso del segmento ST, que es una parte del electro, que se relaciona con la aparición de isquemia coronaria, es decir, que hay un déficit de riego coronario al corazón. Pero cuando hacemos el ejercicio, a medida que el ejercicio es más intenso, el corazón necesita más aporte de sangre, y si hay una arteria que está obstruida, se pone de manifiesto que hay una falta de riego coronario. Lo vamos viendo durante la prueba, pero a veces, si los cambios son muy sutiles, muy pequeñitos, necesitamos posteriormente revisarlos a fondo y ver realmente si ha aparecido y no los hemos detectado en su momento. De todas formas, siempre estamos atentos a que aparezca algún síntoma que el paciente no puede seguir adelante, por ejemplo, una angina de pecho, es decir, un dolor, o si el paciente se cansa, o si aparece un aumento de la tensión que nos aconseja parar la prueba, o si hay otro tipo de alteraciones como arritmias en el electrocardiograma. Es decir, vamos siempre vigilando que la respuesta sea adecuada y para interrumpirla en el momento en que vemos una complicación. La prueba normalmente dura entre 10 y 15 minutos. La gente más entrenada puede durar más y la gente menos entrenada dura menos. Lo importante es alcanzar
un nivel de ejercicio suficiente, es decir, que el corazón haga un esfuerzo importante para descubrir las lesiones menos severas. Juan Antonio, dinos el papel que juega la atención primaria en la prevención del infarto, porque realmente yo creo que aquí siempre hablamos, cuando hablamos de atención primaria, hablamos de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Queremos que la gente sepa el papel tan importante que vosotros jugáis dentro de la sanidad, ¿no? Pero en el tema de la prevención del infarto, dinos cuál es vuestro papel. Bueno, pues vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? A esas 3 fases de la enfermedad. Primero, promoción de la salud, fomentar estilos de vida saludables. Eso es misión fundamental nuestra. Ahora, el modelo sanitario tiene que cambiar. Es lo que hablamos de lo que se llama la salutogénesis, ¿no? Es mucho más barato prevenir la enfermedad, fomentar la salud de la población, que no tratar un infarto. Nuestros compañeros del hospital saben lo que cuesta tratar un infarto de miocardio y lo que cuesta tener un paciente ingresado. Entonces, promoción de la salud, mantener la salud de nuestros pacientes el mayor tiempo posible, estilos de vida adecuados. Como he dicho antes, si con esos estilos de vida no hemos conseguido hacer todo lo que quisiéramos, todo lo bien que quisiéramos, y aparecen los factores de riesgo, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, misión fundamental de atención primaria es diagnosticarlos cuanto antes, esos factores de riesgo. Diagnosticar la hipertensión, el colesterol, la diabetes, hacer cribados. Nosotros hacemos cribados en las consultas, sobre todo hay que decirle a la gente que tiene un familiar con un colesterol alto, familiar de hipertensos, familiares diabéticos, que las sociedades científicas, sus médicos, sus enfermeras, ya le dicen cada cuánto tiempo se debe de hacer, es decir, ves a tu consulta, tómate la tensión de vez en cuando, hazte una analítica de colesterol cuando tu médico te lo diga, contrólate tu glucemia, controlar esos, diagnosticar eso. Y si aparecen esos factores de riesgo, pues también misión nuestra es controlarlos perfectamente, controlar esa presión, controlar ese colesterol, alcanzar objetivos de control que ya nos dicen las sociedades científicas cuáles son, y controlar la diabetes. Si aún así no lo hemos conseguido y aparecerá la enfermedad, pues ya nos lo ha dicho nuestro compañero Eduardo, misión nuestra de los médicos que primero ven al enfermo es hacer un diagnóstico precoz. En cuanto tengamos una sospecha, ese dolor precordial, ese sudor frío, pues no deben de pasar más de 10 minutos entre que nosotros nos dice el paciente eso y le hacemos un electrocardiograma. Y si sospechamos eso, pues no debe de pasar más de media hora entre que ese paciente recibe la asistencia adecuada en la unidad de hemodinámica. Yo creo que eso para mí es lo fundamental. No sé si me deja algo. No, yo creo que es lo más importante, pero ¿no tenéis a veces la sensación de como de predicar en el desierto? Bueno, sí. Te comento porque yo a veces veo pacientes en mi consulta y digo, ¿cómo está? Dice, bueno, más o menos y tal. Digo, y después de leer todo, de hablar con él, le digo, mira, la diabetes, el azúcar la llevas estupendo con tu insulina, la tensión la llevas estupenda con tu pastilla, el colesterol lo llevas estupendo con tu pastilla. Es decir, todo lo que depende de las pastillas lo llevan muy bien, pero todo lo que depende de ti es un desastre. Sigues fumando, has engordado 3 kilos y no te mueves. ¿Qué quieres que yo haga? Sí. Eso está bien explicado. Muy difícil, creo que has dado en la diana, muy difícil. Lo de los estilos de vida, muy difícil. Pero no quiero olvidar, tú dices, todo lo que depende de las pastillas, no te creas, que también tenemos muchos hipertensos, muchos pacientes diagnosticados con colesteroles, que el cumplimiento, lo de la toma de las pastillas también está un poquito lejos de lo deseable y por eso no están bien. Pero sí, lo de los estilos de vida a veces es frustrante también para nosotros, el que no conseguimos. De ahí las campañas que se deben de hacer, ¿no? desde la administración, campañas de fomentar estilos de vida saludables, fomentar lo importante que es el control de los factores de riesgo, que vaya calando esa cultura de la población, esa salutogénesis, ¿no? ¿Verdad? Por la salud, mantener la salud el mayor tiempo posible. Pero sí, a veces es frustrante. A veces es frustrante. Bueno, vamos a ver si con este programa la gente se cuida un poquito más. Un poco más, sí. Tomás, vamos a poner un caso clínico. Una persona tiene los síntomas típicos, presión en el pecho, sudor frío, náusea, el dolor irradia, etcétera, y llega al hospital. Sí. ¿Qué se le hace? ¿Un electro, una analítica? Bueno, sospechamos por la clínica, estupendo que ya lo tengamos en el hospital, qué bueno que ha pasado solo 25 minutos. Lo primero que hay que hacer es una valoración de riesgo, ¿no? Entonces, ver si tiene insuficiencia cardíaca o no, porque el motor, si falla, puede tener los pulmones encharcados. Hay que monitorizarlo,
Monitorizarlo significa pues, registrar el electro, porque una de las complicaciones de un infarto en la fase aguda son los trastornos del ritmo cardíaco. Ese corazón, ese trozo de corazón que no recibe oxígeno, a veces se pone tan rápido, lo que llamamos taquicardias malignas, que tenemos que tratarlas antes de llevarlo y movilizarlo al paciente. Hay que estabilizarlo. Una valoración de riesgo con un diagnóstico, a veces sacamos también unos marcadores sanguíneos que nos hablan un poco y nos confirman la sospecha de infarto clínico, y lo vemos en el electro, las troponinas famosas, la CKMV, etcétera, etcétera, unas sustancias que hay en sangre. Y rápidamente poner en marcha el código infarto que tenemos en la región de Murcia, que es pionera en España en el tratamiento de estos pacientes, y se vehiculiza rápidamente a nuestro centro de registro de todos los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo en general, ¿no? Y rápidamente lo que llamamos el tiempo de balón de oro, que antes de los 9 minutos podamos repermeabilizar esa arteria y dejarlo perfectamente bien. Yo tengo, perdona, una experiencia, mi madre con 92 años, una salud de hierro, entre comillas, está perfecta, pues hace 2 domingos me llamaron porque no le dio el dolor, pero sí tuvo sudoración y se puso mal, y resulta que tenía un infarto. Y el doctor Pinar, y esto es real, le abrió la arteria y está perfecta. O sea, está fenomenal. O sea, no hay edades. No hay edades. No hay edades si la calidad, si el no hay paciente edades. tiene Yo creo una que calidad. tenemos que utilizar los recursos que tenemos, porque la vida vale mucho, ¿no? No, pues es muy interesante la eso aportación. es una anécdota pues personal. que es real. Estoy seguro que a mi madre no le importa que la haya contado. Eduardo, vamos a imaginar un caso que también es frecuente. Una persona tiene su opresión en el pecho, llega al hospital, en el electro no sale que tenga un infarto, incluso el primer análisis de las troponinas sale normal, pero sigue teniendo clínica. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se repiten los análisis? ¿Al cuánto tiempo? ¿Cuál es la actitud? Porque esto le ha pasado seguro a personas que nos están viendo. Con el infarto rara vez sucede. Generalmente el electrocardiograma es mucho más expresivo y ya se ve y directamente lo diagnosticamos. Pero sí que a veces puede ocurrir con la angina inestable que comentábamos al principio, o incluso en algunos casos de infarto que la arteria se abre, entonces el electro no da esas señales de alarma, la analítica sale normal, pero la sospecha clínica es de que ese paciente o tiene una angina severa, una angina inestable, o puede tener un infarto. Entonces lo que se hace es monitorizarlo. Es importante que estos pacientes, por eso decía antes, cuando hay un infarto, de llamar al 061, porque es conveniente que estén en todo momento con el electrocardiograma monitorizado, porque pueden tener esas arritmias que necesiten un choque eléctrico que les salve la vida. El paciente debe estar monitorizado y repetir el electro, pasa a los 10, a los 15 minutos, o si el dolor aumenta, repetirlo. Y esa determinación de analítica, repetirla también al cabo de unas horas, para ver si se produce el aumento de estas troponinas, que son muy sensibles y en cuanto hay una angina severa o un infarto, aumentan. Pero que, sobre todo, el mensaje es que ese paciente debe estar vigilado y debe hacerse un seguimiento y debe estar en el hospital. Hay una cosa, Juan, que estos pacientes dudosos que tienen un score de riesgo, pues un señor, como tú decías, mayor, que tiene un dolor que el electro no es definitivo, las enzimas tampoco, les hacemos una prueba de esfuerzo en el área de urgencias. Vamos, es decir, que esto también nos sirve para hacer un despistaje, ¿no? Bien, hemos hablado de esa prueba, pero está muy bien. Laura, ¿cómo se organiza una unidad de rehabilitación cardíaca? Allí, ¿quiénes estáis? ¿Qué hacéis? Bueno, pues te puedo hablar de cómo se organiza la unidad en la que yo estoy. Pues los pacientes tributarios de participar en el programa los captan lógicamente los cardiólogos. Ellos, mediante las pruebas complementarias, sobre todo la ecocardiografía y la prueba de esfuerzo que ya se ha comentado, pues determinan un poco cómo está ese corazón después de sufrir el infarto, después del tratamiento que se le ha aplicado, o sea que si el stent o el bypass funciona bien, y también determinan la capacidad física que tiene ese paciente. Una vez hecho esto, pasan a rehabilitación. Lo que hacemos los médicos rehabilitadores es una valoración funcional, atendiendo pues, si hay patologías o alteraciones del aparato locomotor, neurológico o respiratorio, y hacemos, junto con los datos que nos facilita el cardiólogo, una prescripción individualizada del ejercicio, o sea, adaptada a cada tipo de paciente, ¿vale? Además, también pasamos varios test que nos ayudan en ese tratamiento global de un poco de la patología y también nos sirven como monitorización de ver la evolución del paciente a lo largo del seguimiento que le hacemos, pues test de calidad de vida, del hábito de la dieta, del hábito de si siguen fumando o no, el hábito de ejercicio, y sobre todo test psicológicos, también, si tienen rasgos de un determinado tipo de personalidad, si tienen síntomas de ansiedad, depresión.
Y bueno, una vez que ya están dados como aptos para entrar en el programa, pues formamos grupos de 5 o 6 pacientes, que si bien es verdad que el entrenamiento es individualizado, cada uno tiene sus objetivos, pero el entrenamiento en grupo tiene sus beneficios a la hora de motivación y de facilitar la adherencia a los pacientes. Intentamos que esos grupos sean lo más homogéneos posibles en cuanto a edad y sexo. Y nuestro programa dura unas 8 semanas. En esas 8 semanas reciben instrucciones de cómo hacer un entrenamiento físico seguro y también se les da charlas de educación sanitaria, pues para esa prevención secundaria que comentaban los compañeros, para intentar reducir esos factores de riesgo cardiovascular. Cuando terminan esta fase del programa, que dura esos 2 meses, pasan a lo que llamamos una fase 3, que es en la que tienen que aplicar todas las nociones que les hemos dado para que tengan un estilo de vida cardiosaludable y que deben tenerlo para el resto de la vida. Y en cuanto al ejercicio, que es un poco lo que a mí más me importa, más me atañe, pues les insistimos en que tienen que ser muy regulares para hacerlo, porque los efectos no son permanentes. En cuanto dejan de hacer ejercicio, esos beneficios que habían logrado enseguida se pierden. El ejercicio hay que mantenerlo a lo largo de toda la vida, siempre. Lógicamente adaptado a las características de cada persona. Con las pautas de seguridad un poquito que les damos en el programa, pero sí, tienen que ser constantes. Y Juan Antonio, una persona con un infarto, por el hecho de tener un infarto, me imagino que tendrá que tomar una medicación. Claro. Solo por aunque no tenga diabetes ni hipertensión, etc. Entonces, ¿qué medicación seguro que va a tomar una persona que tenga un infarto, o casi seguro? Y luego, si, como tú comentabas antes, realmente las toman o se las dejan con relativa frecuencia. Bueno, sí. Hombre, es muy difícil, es poco frecuente que una persona sin factores, aunque ya hemos comentado antes, el tema de la genética, es muy difícil que una persona sin factores de riesgo tenga un infarto, ¿eh? No es raro, pero es difícil. Por lo tanto, la mayor parte de los medicamentos van a ser para controlar sus factores, pero también fármacos para que optimizan el trabajo del corazón, ¿no? Los betabloqueantes, pues un antiagregante para evitar que se vuelva a cerrar esa arteria. Un antiagregante como la aspirina u otro. Efectivamente, aspirina o fármacos similares, ¿sí? Son los fármacos, pero sí, indudablemente tienen que hacer tratamiento de por vida, mientras que su cardiólogo o su médico de familia que no se los va a quitar nunca, pues debe de hacer tratamiento. Y sí que es fundamental ese cumplimiento, que el paciente sea consciente de que porque esté bien no tiene que dejar la medicación, y si tiene alguna duda con la medicación siempre hay que consultar a su médico. Pero el cumplimiento terapéutico es muy importante, la adherencia a ese tratamiento, que es lo que va a minimizar las posibilidades de que vuelva a reinfartarse. Y en tu experiencia, porque luego como tenéis ahí lo que le recetáis y todo eso en el ordenador, en tu experiencia hay muchos pacientes que no son buenos cumplidores. 30%. 30%. Que es mucho, que es mucho. Tienes el dato, he ido a ver si te pillaba de reconocerlo, pero me has dejado sorprendido. Claro, se nota que eres del Ruiz. Bueno, vamos a ver, Tomás, imaginemos que una persona ha tenido un infarto, está bien, ha hecho rehabilitación cardíaca. ¿Al cuánto tiempo de haber tenido un infarto puede volver a tener relaciones sexuales? Bueno, yo creo que eso es importante, es un tema a tratar, las unidades de rehabilitación cardíaca, y los cardiólogos hoy día lo afrontamos abiertamente, porque va a ayudar a que el paciente se rehabilite en todas las dimensiones de su vida, ¿no? Dicho esto, hay diversos estudios. En general, como norma, lo que hablamos depende, hay que individualizar, por supuesto, es muy importante, cada caso es diferente, pero como norma genérica podemos hablar de 3-4 semanas, 4 semanas. Los pacientes que van a una unidad de rehabilitación cardíaca generalmente van a ser sometidos a un test de esfuerzo, es decir, vamos a valorar objetivamente el riesgo. El test de esfuerzo es como poner el motor rápido, y la prueba de esfuerzo te va a dar una dimensión si hay riesgo en ese corazón. Nosotros previamente también sabemos cómo ha quedado el árbol coronario, cómo están sus arterias. Si se ha podido abrir la arteria responsable del infarto, no tiene lesiones críticas en ninguna otra zona anatómica del corazón, pues ese paciente perfectamente a las 3 semanas, 4 semanas va a poder tener relaciones sexuales. También es importante, bueno, eso sería equivalente, una relación sexual con tu pareja habitual, suele ser equivalente a subir 2 pisos, esto es importante. Te lo iba a preguntar eso, porque corre el hecho de que uno sube 2-3 pisos sin notar
2 pisos. Es importante también en el contexto que uno tiene estas relaciones sexuales, ¿no? Sin entrar en otras valoraciones, porque hay pacientes realmente que tienen más riesgo por las circunstancias que rodean a esta situación, ¿no? Pero en una situación normal, de una pareja estable, pues no tenemos que ser tan precavidos si no hay una isquemia en riesgo, ¿no? Muy bien. Eduardo, tú eres jefe de hemodinámica de la Risaca. Has hablado del cateterismo, angioplastia, todos esos términos. Dinos, ¿qué es un cateterismo? ¿Cómo se hace y en qué hospitales de la región se hacen? Y si llega un paciente con un infarto a un hospital de la región donde no se hace, ¿qué se debe de hacer? Todas esas preguntas. Sí, el cateterismo es la prueba que a través de una arteria, que generalmente la muñeca o en la ingle, la femoral o la radial o la cubital, se introduce un pequeño catéter, que es un tubito de plástico, que busca la arteria coronaria y mediante un aparato de rayos X, inyectando contraste en el corazón, se ve dónde está, hacemos visible la sangre para ver dónde está la estrechez o dónde está la oclusión. El cateterismo, dicho así, o la coronariografía, es la prueba diagnóstica y la angioplastia es la intervención. Una vez que hemos identificado el problema, se entra ahí, se intenta extraer el trombo, ensanchar la zona que está estrecha y muchas veces poner el famoso stent, la prótesis de metal, que es como una malla que permite que la arteria siga abierta. Básicamente esa sería la definición de lo que es un cateterismo, la prueba diagnóstica, y lo que es una angioplastia, que es la intervención. En la región esto se hace en la Risaca y se hace también en el Hospital Santa Lucía. Hace unos años se hacía en el Hospital Reina Sofía, donde está Tomás Vicente, pero hace ya unos cuantos años que no se realiza. Y aparte de algún centro privado, pues hospitales públicos en Santa Lucía y en la Risaca. Y en cuanto al tema del infarto, lo que decía al principio, el código de infarto se basa en que exista una red asistencial que esté cualquier paciente en cualquier punto de la región pueda ser tratado de ese infarto, con las medidas iniciales que hemos estado comentando y luego con ese fármaco que se puede administrar de forma rápida en la ambulancia, ese fibrinolítico que abre la arteria, o con el cateterismo. Y el cateterismo hoy en día está centralizado en el Hospital Virgen de la Risaca, que es donde se hacen los procedimientos urgentes las 24 horas del día, los 365 días del año. El fibrinolítico es una sustancia que disuelve el coágulo. Exacto. Para aclararnos, ¿no? Sí. Que se pone intravenoso. Tú ahora mismo, hace un momento, acabas de llegar de hacer un cateterismo, ¿no? Exacto, que ha sido largo, por largo, lo que... sí, a veces esto, unas veces es más corto y otras veces se prolonga más, unas veces la mayoría con éxito y a veces con alguna incidencia. Bueno, esperemos que cuando nos pase a nosotros nos esperemos trate que bien. No, porque vamos a prevenir, vamos a intentar prevenirlo. Vamos a intentar prevenirlo, muy bien. Laura, ¿cómo se lleva a cabo el entrenamiento en la unidad de rehabilitación cardíaca en un paciente que ha tenido un infarto? Pues mira, en nuestro caso, como he dicho antes, el programa dura 8 semanas. Entonces, en estas 8 semanas los pacientes vienen 2 días a la semana a entrenar en el gimnasio de la unidad. El entrenamiento es supervisado, siempre hay una enfermera en sala, un fisioterapeuta y algún facultativo, bien sea cardiólogo o rehabilitador. Y las primeras semanas se hace monitorizado, o sea, se registra el electrocardiograma, la tensión y la frecuencia cardíaca. Y aunque es en grupo, insisto en que cada uno tiene sus objetivos individuales. Se le enseña la fase el entrenamiento se divide en varias fases que además son imprescindibles. O sea, una primera de calentamiento que dura unos 10 minutos para preparar articulaciones y músculos que vamos a trabajar. Una fase de mantenimiento en la que están haciendo ejercicio aeróbico en cinta sin fin o en bici estática durante unos 30 a 45 minutos y se sigue también de unos ejercicios de potenciación. Y una tercera fase que es la de enfriamiento, que dura unos 10 minutos y es en la que los pacientes están más relajados, pero en la que el personal sanitario estamos más atentos, porque es cuando más riesgo de eventos adversos coronarios hay. De hecho, haciendo referencia al símil que él dice del coche, pues no podemos pasar de una quinta marcha a punto muerto sin ir reduciendo marchas. Entonces les enseñamos a que es muy importante el recuperar esas condiciones basales previas al ejercicio de forma progresiva. Y luego, con respecto a la intensidad de entrenamiento, hasta qué punto tienen que estar trabajando, haciendo un sobreesfuerzo, pues eso nos lo indica un poquito la prueba de esfuerzo. Con ella conseguimos calcular a qué frecuencia cardíaca máxima de seguridad pueden llegar, teniendo en cuenta esa frecuencia cardíaca máxima que han alcanzado en la prueba de esfuerzo. Entonces les enseña pues, con el pulso, ahora con los dispositivos que hay, con los pulsómetros, a no sobrepasar esa frecuencia de seguridad, y en aquellos que tienen problemas para calcularla, porque no pueden o porque tienen alguna arritmia que dificulta tomarla, pues se les enseña un poco a manejar lo que llamamos la sensación subjetiva de esfuerzo, que noten que están haciendo un trabajo, que pueden mantener una conversación aunque sea entrecortada, o sea que no están asfixiados.
Muy bien, no, realmente muy interesante, tal y como lo tenéis planificado, y además da un nivel muy exacto del ejercicio que puede hacer una persona. A los pacientes le dan mucha tranquilidad porque tienen mucho miedo para hacer ejercicio. Claro, y una cosa que has dicho que yo creo que es muy importante, incluso en personas que no tienen ningún problema cardiológico, es que a lo mejor corren 5 kilómetros y de pronto llegan y se paran. Sí. Y tú has comentado, pero incluso en personas sin ningún problema cardíaco, que deben de no parar de golpe, sino que tienen que ir frenando poco a poco. Igual que se calienta, hay que ir enfriando. Sí, es muy importante. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables, y Pablo Marcos, que es doctor en Ciencias del Deporte y profesor de la UCAM, va a profundizar en el ejercicio físico en la prevención del infarto. Hay evidencia científica de los beneficios del ejercicio en la prevención de muchas enfermedades crónicas. Muchas enfermedades crónicas están derivadas de un estilo de vida sedentario, entonces tenemos que combatir ese sedentarismo, tenemos que educar a la población de que hay que hacer ejercicio físico, y siempre bajo la supervisión de un especialista. El educador físico deportivo es el graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y es la persona cualificada que junto con el médico, con el cardiólogo, le va a prescribir un programa de ejercicio adaptado a sus necesidades, teniendo en cuenta también sus antecedentes médicos y sus antecedentes físico-deportivos. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, podemos ver que una persona que tenga hipertensión se va a beneficiar del ejercicio, puede disminuir la tensión arterial. Hay casos en los que la persona no necesita tomar medicación, sino que con ejercicio podemos ayudarle a bajar la tensión arterial. O el colesterol. El colesterol también se puede prevenir y se puede revertir con una práctica regular de ejercicio físico, con un programa adecuado. Pues las recomendaciones generales que os puedo dar sería que la persona como mínimo tiene que hacer 3 días a la semana una actividad física de carácter regular, una actividad física con una intensidad de entrenamiento media alta. Por eso os decía la importancia del ejercicio ser supervisado por el especialista, por el graduado en Ciencias del Deporte. ¿Qué recomendaciones así generales? Pues 3 días a la semana, un ejercicio de intensidad media alta. ¿Cómo controlamos la intensidad? Siempre recomendamos trabajar con un pulsómetro. En el caso de buscar beneficio para este tipo de enfermedades, la persona con caminar no es suficiente, hay que caminar a una velocidad más alta de lo normal para que podamos subir la intensidad del entrenamiento y que nuestro corazón pueda sufrir adaptaciones del ejercicio. Entonces, si la persona 3 días a la semana camina 45 o 60 minutos con una intensidad media alta que se controla con un pulsómetro, podemos entrenar el corazón y hacerlo más fuerte. Entonces, dentro de 12 semanas aproximadamente vamos a tener una frecuencia cardíaca de reposo más baja, fruto del entrenamiento. Entonces, es muy importante el entrenamiento aeróbico, pero también podemos complementarlo con el entrenamiento de la fuerza, porque también va a beneficiar a otras enfermedades como puede ser la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, la osteoporosis, etcétera. Entonces, combinar entrenamiento aeróbico con intensidad media alta y entrenamiento de la fuerza también con intensidad media alta son recomendaciones importantes para la población en general. Juan Antonio, una persona que haya tenido un infarto puede tomar café, puede tomar bebida alcohólica, entendiendo como bebida alcohólica alcohol, o sea, cerveza y vino. Sí, por supuesto que sí, no hay ninguna contraindicación formal para que un paciente no pueda tomar café ni beber vino. El café, siempre había un mito, el café sube la tensión y tal, el café taquicardiza un poquito, sube la tensión un ratito, pero un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio se puede tomar sus 2 o 3 cafés diarios que no pasa absolutamente nada. Y el mensaje con el consumo de alcohol, el vino en concreto, es cardiosaludable y entonces no hay que contraindicarlo. El paciente puede beberse su vasito de vino comiendo, su vasito de vino cenando, pero eso sí, siempre el mensaje es la moderación, el consumo de alcohol de forma moderada. Está claro y la historia de la medicina nos lo ha dicho, que los alcohólicos se mueren con sus arterias limpias como una patena, sin una placa toda, pero se mueren de su cirrosis, claro, hacen una encefalopatía no ahora y tal. Entonces ese es un mensaje importante importante para la población, que dice consumo moderado de alcohol, vino en concreto, y estamos en España y hay que fomentar el consumo de vino. Dentro de la moderación. Moderado. Tomás, imaginemos que un paciente, un varón, ha tenido un infarto y ese varón tiene una disfunción eréctil. ¿Puede tomar el Viagra, el Cialis, Levitra, estos preparados para la disfunción? Un poquito para comentar un dato importante. Generalmente los pacientes que tienen un infarto
en gran porcentaje, más del 50%, a la edad a que lo tienen, con la mayor incidencia, suelen tener disfunción eréctil unos años antes. Hay muchos estudios que aportan este dato. ¿Por qué? Porque la enfermedad arterial afecta a todas las arterias y más precozmente afecta a las arterias que irrigan todo el aparato genitourinario y el pene en este caso, y producen una disfunción previamente al infarto. O sea que ojo con los pacientes que comenten con su médico de cabecera, con su urólogo, porque si es un paciente de riesgo cardiovascular, ahí deberíamos de actuar precozmente en la prevención. Dicho esto, el paciente que ya ha sufrido un infarto, tendríamos la única cosa que tenemos es ver cuál es su riesgo de isquemia, que lo vamos a saber por la prueba de esfuerzo, por sus síntomas, si es un paciente que no es un paciente de riesgo, que su árbol coronario se ha podido revascularizar y no está en riesgo, y no está tomando nitritos, fundamentalmente el fármaco que tiene un efecto aditivo con los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son este grupo de fármacos que ha revolucionado el aspecto sexual en los hombres, pues no asociándolo, porque puede producir un efecto hipotensor muy potente, incluso chocar al paciente, no habría ninguna contraindicación, lo pueden tomar perfectamente. Vale. Incluso, o sea, no asociarlo con los nitritos. Eso es fundamental. Vale, que eso su médico de atención primaria se lo va a explicar también hay que perfectamente. darles algunos consejos moderadores. El paciente mayor que de pronto va a encontrarse sexualmente mejor que antes de tener el infarto porque está tomando este tipo de medicamentos, no debe hacer un ejercicio fuera de que le produzca más fatiga de la habitual, aunque se encuentre en condiciones sexuales de hacer un esfuerzo mayor. Todo relacionado con su respiración, con su frecuencia cardíaca, con todo globalmente. Esto es importante. Eduardo, no has dicho antes que lo que son los stents, ¿no? Pero los stents son todos iguales, hay unos que van medicados, otros sin medicación. ¿Cuánto tiempo duran o son eternos? Y si hay unos mejores que otros, ¿cuáles son? Pues los stents todos son unas prótesis que se introducen en las coronarias, metálicas, con la forma como de un muelle, que lo que intentan es hacer de andamiaje dentro de la arteria coronaria. Y hace unos años, cuando se introdujeron, eran simplemente hechos de un metal, antes más grueso, ahora más finito, pero se vio que eso a veces provocaba una reacción de cuerpo extraño, o el paciente que no se cuidaba se formaba nuevamente estrecheces ahí, y en los últimos años se han desarrollado unos nuevos stents que llevan ese medicamento que comentaba, un medicamento antiproliferativo parecido a lo que se hace para inhibir la hiperplasia celular en otras situaciones, pues se hace también dentro de las coronarias. De tal manera que van impregnados de ese medicamento que hace que esa posibilidad de una nueva estenosis se reduzca de forma notable. Y hoy en día, pues prácticamente todos los que utilizamos llevan ese medicamento. Se está investigando también otros que en vez de ser esa prótesis permanente que se queda ahí, la idea es que se quede ahí de por vida, se endoteliza, el organismo lo incorpora y ese stent queda ahí de por vida. Se está investigando también unas prótesis que son bioabsorbibles. Al principio se hicieron de unos ácidos polilácticos, ahora de magnesio, y se está investigando que eso pues es atractivo en el sentido de no dejar ahí una prótesis permanente, pero es algo que está muy inicial y que habrá que ver en el futuro. Por el hecho de que una persona lleve un stent, ¿tiene que tener algún cuidado especial o no? Sí, el hecho de llevar un stent, aparte de lo que estamos hablando de esas medidas de prevención, el paciente sano tiene una medida de prevención, que es lo que los profesionales sanitarios llamamos prevención primaria, el paciente que ha tenido un problema coronario tiene que tener esa medida de prevención, una prevención secundaria, controlarse el colesterol, la hipertensión, no fumar, etc. Pero aparte es necesario que lleve la aspirina, que es tan importante en todos los pacientes con estos problemas coronarios, pero para evitar que se formen trombos, sobre todo en las primeras semanas, los primeros meses después de introducir un stent, es conveniente que lleve la aspirina y otro segundo antiagregante. Hay varios, clopidogrel, prasurel, ticagrelor, hay varios que deben ir combinados durante meses, ¿no? Sí, antiguamente lo que se hacía era anticoagular a los pacientes, pero ya se demostró que con la antiagregación era suficiente, con la aspirina y con otro de estos fármacos. ¿Cuántos stents puede llevar un paciente? El que tú conozcas que lleve más stents. Eso depende de la enfermedad coronaria que tenga el paciente. Ya. Y incluso está la cantidad, pero también está la longitud. Los stents pueden tener 2 milímetros, 3, 3,5, 4 milímetros de diámetro y pueden ser de 8 milímetros de largo, de 12, de 15, de 20, o sea que ahí a lo mejor un paciente solo lleva 2 stents, pero lleva stents larguísimos. Pero en cuanto a número, pues depende. Un paciente que tiene las 3 arterias coronarias enfermas, pues puede llevar 8 o 9 stents y en algún caso pues sucede eso, que es necesario implantar varios en cada coronaria. Vale. Yo he oído que algunos han llevado 15, pero entonces 15 no.
En un mismo procedimiento eso es excepcional. Yo No, creo que en no, un pero mismo que puede ser procedimiento no, en que haya varios. tenido varios procedimientos, que haya Vale, tenido vale, una o sea angina que- de pecho, que luego otra, y sí, a veces pasa, o incluso cuando se estrecha una estena hay que introducir otro por dentro, o sea que sí, Vale, a vale, veces o sea que es soy unos excepcional, virguerillos de... es raro, pero a veces pasa. Hacéis unas cosas muy bonitas, ¿eh? Bueno, yo creo que todos en su medio hacemos cosas Muy bien. interesantes. Laura, ¿qué profesionales formáis parte de una unidad de rehabilitación cardíaca? Pues en el Morales Meseguer, fundamentalmente los servicios de cardiología, participan 3 cardiólogos y 3 enfermeras, y el servicio de rehabilitación con 2 médicas, pues somos las 2 chicas, 2 médicas rehabilitadoras y 2 fisioterapeutas. Pero también contamos con la colaboración de otras especialidades que dan las charlas de educación sanitaria, como son endocrino, que da las charlas de la dieta cardiosaludable, neumología, con las charlas del tabaco. Los endocrinos. Son Claro, claro, por eso lo he hecho. Pues eso, neumología y también psicología. La psicología es una parte muy importante que hay que tratar en la cardiopatía isquémica, y contamos con la suerte de tener una psicóloga que participa en las charlas y también las residentes de psicología que hacen grupos que llamamos de psicocardio, para hacer terapia en grupo de esos pacientes que vemos por los test que están un poquito más en riesgo en ese aspecto. Y, a ver, lo ideal sería que no solamente esta, sino otras especialidades como urología, que participase también con lo de la disfunción eréctil, el trabajador social, porque hay muchos que están en edad laboral, que tienen muchas dudas en cuanto a la reincorporación, incluso atención primaria, que no solo como colaboradores, sino como parte de la unidad. De hecho, con atención primaria también tenemos que tener un diálogo pues muy fluido, no solamente para los pacientes que tratamos en el hospital, que serían los de riesgo moderado alto, sino para los que son de bajo riesgo, para poder hacerle un entrenamiento supervisado en aquellos centros que tengan fisioterapeuta. Vale. Juan Antonio, ha comentado Laura el tema de que tienen psicólogos y psicólogas en estas unidades. Yo te iba a preguntar, ¿es muy importante el control del estrés y de la ansiedad para evitar la recidiva en los infartos? Pues es un tema controvertido, es un tema que ha generado controversia, no lo teníamos claro, pero recientemente se publicó un manuscrito, no recuerdo ahora mismo, hace escasas semanas, que relacionaba los estados emocionales con la enfermedad cardiovascular. O sea que probablemente sí que tenga algo que ver, y que tengamos que retomar ese tema, ¿no? El control de ese estado emocional, de esa vida, de ese estrés crónico, y ya está. Yo creo que el ser felices, el volver a esa felicidad que nos relaja, ¿no? El doctor Letamendi decía vida sana y ordenada y cuidado y la felicidad de la vida, ¿no? Yo creo que sí, que algo tiene que ver y tenemos que intentar controlarlo, aunque es un tema, ya te digo, que todavía genera un poquito de controversia. Tomás, una persona que ha tenido un infarto siempre la debe de revisar el cardiólogo, ¿y cada cuánto tiempo la revisaría? Bueno, vamos a ver, depende también el tipo de infarto, es como todo, depende del problema que haya tenido, porque el infarto puede ser de muy pequeñito, con una arteria muy pequeña. En general, los pacientes que están estables, y aquí también es muy importante la labor del médico de atención primaria y la conexión entre todas las unidades que intervienen en el proceso, en la fase 3 que llamamos de seguimiento en los pacientes que están bien controlados, y hay que hacer una prevención secundaria. La prevención secundaria es cuando un paciente ya ha tenido un infarto y no queremos que lo vuelva a tener. En este caso, el médico de atención primaria juega un papel importantísimo para controlar esos factores de riesgo cardiovascular. Si ha sido un paciente que está revascularizado, pues hombre, yo creo que y tiene una buena fuerza contráctil y tiene una red arterial no complicada, que se ha revascularizado un vaso nada más, pues perfectamente lo puede controlar el médico de atención primaria, y pasados 2 años le podemos hacer un test de isquemia. Si no es un paciente de alto riesgo, estamos hablando diabético, que continúa fumando, que ha tenido un infarto extenso, entonces ahí sí que sería realmente más tutelado por un cardiólogo, ¿no? En este caso hablaríamos cada 6 meses, sería algo recomendable. Yo creo que sí, la conexión primaria, el cardiólogo ahí, yo creo que es importante que trabajemos en equipo y que el paciente lo vea. Claro. El paciente lo vea. Porque ahí además vamos a optimizar los recursos. Hay muchos pacientes con patología coronaria y tenemos que ser muy eficaces. Los pacientes complicados debemos tratar los cardiólogos, los pacientes que están estables deben de tratarlos los rehabilitadores, la unidad de rehabilitación en el hospital, y luego hacer el tutelaje en atención primaria es muy importante. Y ya para terminar, porque estamos fuera de tiempo, Eduardo, me gustaría, o sea, el bypass coronario, explícanos lo que es
y si realmente cuándo estaría indicado, porque los stents han hecho que se hagan muchos menos bypass, ¿no? Explícanos ese concepto. Pues el bypass es otra forma de tratar la enfermedad coronaria, esa obstrucción que existe en las coronarias, pero quirúrgicamente, con una cirugía, en la que el cirujano cardiovascular lo que hace es implantar un conducto, que generalmente es una arteria mamaria, una arteria radial, a veces de una vena, para salvar esa estrechez que existe en el corazón. Esto es una intervención que hay casos en los que es conveniente realizarla. Digamos que en el tratamiento de la enfermedad, aparte de la medicación, pues a veces hay que hacer una angioplastia, implantar un stent, pero a veces es mejor hacer una cirugía porque tiene todas las arterias coronarias enfermas o porque está estrecho en una zona en la que es mejor la operación, o sea que depende de la anatomía coronaria y de las características del paciente. No, digamos que para que nos hagamos una idea, en España se hacen por millón de habitantes unas 1.500 angioplastias más o menos al año y cirugías coronarias 100 y pico por millón de habitantes. Eso se traduce en que en la región la cirugía cardíaca que se hace en el Hospital Virgen de la Risaca, pues se hacen 100 y pico intervenciones coronarias, y en la región entre el Hospital Virgen de la Risaca, el Hospital Santa Lucía, los centros privados que decíamos antes, el Hospital La Vega y el Hospital Quirón, pues se hacen unas 2.000 angioplastias. O sea que esto lo que indica es que la mayoría de los pacientes que necesitan un tratamiento a nivel de arterias coronarias van bien con una angioplastia, con un stent, pero hay otros pacientes que necesitan una cirugía. O sea que no es tanto una competición entre una forma de arreglarlo u otro, sino que las indicaciones están claras, las que deben ser cirugía y las que deben ser, a lo mejor hay algunos pacientes que tenemos que decidir en unas sesiones en las que participamos los cardiólogos, los cirujanos, porque tenemos dudas de si es mejor para el paciente una intervención quirúrgica con un bypass o una angioplastia con un stent. Y hay casos ahí que tenemos que ver qué es mejor para el paciente. El mensaje que estás transmitiendo es que realmente se hace lo mejor para el paciente. Exacto. Cuando es necesario un stent o dos stents, otro stent, se pone eso, y cuando es mejor para el paciente el bypass, la cirugía coronaria, se hace cirugía, ¿no? Ese es el mensaje. Y lo bueno es que tanto una cosa como otra en nuestro medio tiene unos resultados bastante buenos. Muy bien, pues nada, entramos en los 5 últimos minutos, cada uno de vosotros decir si se os ha quedado algo en el tintero o algo en lo que queráis incidir más. Creo, Juan Antonio, que tú querías incidir en el tabaco, pero no te coacciono, ¿eh? No. Puedes decir lo que quieres. Sí, yo el tabaco creo que es algo que creo que debemos de hacer mucho énfasis, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, ¿no? Que el tabaco, el mensaje a la población que deje de fumar si quiere minimizar el riesgo de tener un infarto agudo de miocardio. Y por supuesto, el paciente que ya ha tenido un infarto está totalmente, prohibido. Nosotros no estamos aquí para prohibir nada ni a nadie, sino para aconsejar ese abandono del hábito del tabaco. Entonces yo creo que estos programas valen para eso, estos programas divulgativos, fomentar estilos de vida saludables y el tabaco. Y a mí sí me gustaría que echo de menos a veces por parte de la administración el fomentar este tipo de campañas, de promoción de estilos de vida para la población. A mí me llama mucho la atención los programas de la televisión de los accidentes de tráfico. En España se mueren en torno, no llegan a 2.000 personas en accidentes de tráfico. Y fíjate las campañas que se organizan. Y se mueren unas 400.000 personas por enfermedades cardiovasculares. Y yo echo de menos ese... yo creo que hay un desfase muy grande. A mí eso me llama mucho la atención. No sé, bueno, tienes toda la razón, hay que seguir con las campañas de tráfico, pero hay que meter estas campañas. Pero lo único que se ve en la tele de hábitos saludables es cuando te sacan un alimento más malo que un dolor y en la parte baja dice hábitos saludables y la gente se está comiendo allí el alimento que no es, y esa es la única promoción de salud que hacen. Los estamentos de los sistemas de salud, pues por supuesto, pero yo creo que la administración debe de también hacer énfasis en estos estilos de vida saludables y la importancia. Laura, tu minuto de oro, que sea un minuto pues porque me van a pegar. Yo sí, voy a ser breve. Yo quería incidir en la importancia de ese tratamiento multidisciplinar, atendiendo sobre todo a 3 aspectos. Pues el primero, que es muy fácilmente comprensible por los pacientes para el control de factores de riesgo y que se suelen tomar la medicación, aunque muchos hacen selección de los medicamentos. El segundo es el tratar ese deterioro psicológico que suele acompañar o preceder a la enfermedad, que es más difícil de abordar y de tratar. Y el tercero, que me
incumbe a mí como médico rehabilitador, pues el ofrecer la posibilidad de ese entrenamiento individualizado y de forma segura. Y hay que perder el miedo a hacer actividad física después de sufrir un infarto, siempre que tengas esas pautas de seguridad y hacerlo pues siempre de forma recreativa, porque esto es para toda la vida, no competitiva. Y porque además todo eso no solo mejora los factores de riesgo que he comentado, sino mejora la calidad de vida de los pacientes. Muy bien, Eduardo. Pues yo insistiría en la prevención primaria, que una persona sana intente evitar el tabaco e intentar cuidar esos factores de riesgo para que no tenga un problema coronario. En la prevención secundaria, que si alguien ha tenido un infarto o una angina de pecho, es bastante triste que al cabo de unos meses veamos que vuelve a fumar, que vuelve otra vez a no controlarse bien la tensión, a dejar la medicación. Es necesario seguir el tratamiento que el cardiólogo instaure en el alta, y yo creo que esa es la vía en la que tenemos que trabajar en el futuro, pero sin descuidar la asistencia, que cuando tengan un problema coronario agudo, que sepan que cuentan con unos profesionales que son capaces de atenderle, que existen unas buenas unidades de intervencionismo en la región, una buena unidad de cirugía cardíaca, y la pregunta que me hacías antes, que existe un programa de asistencia al infarto coordinado en la región, y que a pesar de lo que he comentado antes, de la tristeza que produce cuando alguien no va bien, cuando tiene una complicación, cuando fallece desgraciadamente algún paciente, pero que en general la asistencia al infarto en nuestra región funciona de forma correcta. Muy bien, Tomás. Bueno, yo creo que se han tocado casi todos los temas, pero decir brevemente que la atención terciaria, los pacientes que hayan tenido un infarto es muy importante, como los médicos de atención primaria tienen que continuar. Hablar de la importancia de la rehabilitación. En la región de Murcia, el Reina Sofía fue el primer hospital que empezó con esto y luego afortunadamente se ha expandido, pero que tenemos pocos pacientes que podemos reclutar, que reclamar el apoyo de las instituciones para que nos den más recursos materiales y humanos para poder meter a todos nuestros pacientes en rehabilitación, porque es muy importante. Y sobre todo también que los médicos en general seamos capaces de transmitirle a las futuras generaciones que pierdan el tiempo con sus pacientes, no solamente hablándole de tratamientos, sino explicándole su enfermedad, explicándole los beneficios que va a obtener con una buena vida cardiosaludable, tanto antes de que le pase el infarto, en la prevención primaria, como una vez que lo ha obtenido, que tenga un rayo de luz en su vida, que no se acaba el mundo. Incluso va a estar mejor en muchos casos. Si pierde peso, controla su diabetes, deja de fumar, hace ejercicio, va a estar estupendamente, y tenemos recursos para que ese paciente esté en riesgo bajo. Bueno, pues la verdad es que quiero daros las gracias a los cuatro. Creo que habéis hecho un programa fenomenal, un programa fantástico. La gente piensa que la divulgación es decir cuatro obviedades, y no, este es un programa divulgativo, pero con un nivel científico, yo creo que bastante elevado, que lo hemos podido hacer gracias a vuestros conocimientos. O sea que realmente os reitero el agradecimiento por estar aquí en Popular Televisión. Por hacerlo posible. Y no nos queda nada más que despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos.